Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Gris, esto de teoría. Esta es una sesión del curso Estadística Inferencial para la carrera Economía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Vamos a continuar hoy hablando sobre análisis de varianza. Habíamos empezado con la parte de análisis unilateral y empezamos con un problema que tenía que ver con cómo comparar el rendimiento de medio de unas máquinas que no son automáticas, ¿no? Y cómo este análisis de varianzas pues, nos puede ayudar a de alguna manera entender la diferencia entre esos rendimientos, ¿no? Entonces para eso supusimos que había 3 máquinas y que de esas 3 máquinas se iban a hacer un muestreo durante 5 instantes distintos, y entonces nos íbamos a quedar con lo podíamos interpretar como una muestra de 15 elementos o como 3 muestras de 5 cada uno, y eso inducía a 2 maneras de calcular la varianza muestral. Entonces vamos a empezar recordando cómo calculábamos esas 2 varianzas muestrales y luego le seguimos con lo que viene después. Vámonos al pizarrón y continuamos. Entonces estamos con análisis de varianza unilateral. El problema consistía en que teníamos 3 máquinas, ¿no? La máquina 1, máquina 2, máquina 3, y hacíamos una muestra ¿no? Que le llamábamos x1, 1, perdón, x1, 2 hasta x1, 5, x2, 1 hasta x2, 5, x, ¿qué? 3, 1 hasta x3, 5, y de estas 3 sacábamos la media, ¿no? La media muestral, ¿no? Entonces x1 barra, x2 barra, x3 barra, y habíamos hecho ahí unas cuentas. Luego llamamos x barra simplemente al promedio de los 3 muestras distintas, ¿no? Tratándolo como 3 muestras distintas, obtenemos este promedio y calculamos la varianza respecto de esa media, varianza muestral, como 1 sobre A menos 1, donde A es la cantidad de medias muestrales, es decir, estas 3, por la suma desde que i vale 1 hasta n, donde la n es 5, de x y, no, la n es 3 y la a es 5, perdón, xy barra menos x barra al cuadrado, ¿no? Esta era una manera, y la otra era, pues vamos a suponer que queremos que la variación es mucha, ¿no? O sea, el primer caso hicimos 2 ejemplos numéricos. El primer caso teníamos poca variación, y en el segundo caso teníamos bastante, ¿no? Y entonces dijimos,
vamos a calcular el promedio de las varianzas, ¿no? Pero ¿cómo calculamos ese promedio? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a calcular, a esto le vamos a llamar SP cuadrada. Esto es la suma desde que i vale 1 hasta 5 de x1 y menos x barra cuadrado más, ¿no? Y todas las otras veces, ¿no? Entonces esto lo podríamos reescribir de una forma más compacta como la suma para todos los casos, ¿no? Desde que j vale 1 hasta 3 de las sumas desde que i vale 1 hasta 5, en nuestro caso, pues, esta es para el caso general, que i vale 1 hasta n, que es la 3, y que j vale 1 hasta n, y que i vale 1 hasta a, de la suma x j i menos el promedio de las xj cuadrado, ¿no? Entonces tenemos tres sumas de estas y todo esto sobre a sobre n menos 1, ¿no? Y entonces esta es otra manera de aproximarnos a la varianza, suponiendo que se trata de una sola muestra. Es decir, sacamos un promedio de todas las varianzas. Y luego dijimos, bueno, queremos comparar, ¿no? Entonces comparamos n por s cuadrado x barra sobre y comparamos s cuadrado p, ¿no? Y a esta cosa es una distribución de prueba que le vamos a llamar f, que se le debe a Ronald Fisher. Entonces, decíamos respecto de la hipótesis nula, si la hipótesis nula no es verdadera y las medias son distintas para cada máquina, es decir, son máquinas distintas, entonces esta comparación, esta razón va a ser relativamente grande en comparación con S cuadrado P. F tiene que ser, esta de aquí va a ser más grande que esta, y entonces F va a ser mayor que 1, ¿no? Entonces F mayor que 1 nos va a decir que o lo podemos interpretar como H0 es menos creíble, ¿no? Es menos plausible. Ok. Y aquí F pues es una distribución de la que ya hablamos hace algunas clases, y que tiene dos parámetros que son la A y la N, y en este caso vamos a decir que es una F con grados de libertad A-1 y N-1 por A. Ahora, en el caso que teníamos de las máquinas, la pregunta es si son muy distintas, ¿no? Entonces, en la primera tabla que escribimos la sesión pasada, yo no voy a escribir todo, pero lo que vamos a tener, ¿no? En el caso de en el ejemplo
de las máquinas. Para la primera muestra o 3 muestras, las primeras muestras, tenemos que S sub X barra es 13 y S sub P es 7.83. Entonces aquí la F, calculamos la F de Fisher, esto es N, que es 5 por 13 sobre 7.83, que es 8.3. Los grados de libertad son 2 y 12, ¿no? Haciendo los cálculos. Y entonces los valores críticos, que en algún momento les llamamos la T alfa y T de 1 menos alfa, van a corresponder con no, si queremos que corresponda con la F, entonces vamos a tener que la T alfa tiene que ser aproximadamente 0.1, y entonces la F para el valor 0.1 es 6.93. Entonces la conclusión que tenemos que sacar de aquí es, comparando esto con esto, es que el P, el valor P, es menor que 0.01. Perdón, 0.01. Entonces, si H0, es decir, la hipótesis de que todas las máquinas son iguales, fuera verdadera, entonces hay menos del 1% de probabilidad, o del 0.01 de probabilidad de obtener medias muestrales que, si bien no son iguales, son muy parecidas. Entonces se rechaza la hipótesis H0 y efectivamente las máquinas tienen que ser distintas. Ok. Ahora, teníamos otra tabla en donde las medias sí eran muy parecidas, no había gran diferencia. Entonces, para ese caso, ¿cuál es el valor P? Entonces, en la segunda muestra tenemos que S sub X es 1 y SP es 7.83. de todas formas, en este caso ¿cómo va a ser la F? ¿No? Entonces F es 5 por 1 sobre 7.83, que es 0.64, y tiene igual grados de libertad 2 y 12. Y entonces la F, la T alfa, va a corresponder con un cuarto, que es bastante grande, y la F en un cuarto es 1.56, y entonces lo que estamos diciendo es que el valor P es más grande
que 0.25. Entonces podemos considerar creíble H0, ¿no? Entonces H0 es muy, entre comillas, creíble, que lo que estamos tratando de decir es que la probabilidad de cometer un error tomando como cierta la hipótesis nula es muy pequeña, ¿no? Ok. Ahora, en la tercera tabla, lo que vamos a tener es que la SX barra es 13 y la SP es grandísima, es 39. Entonces la F es 5 por 13 sobre 39, que es 1.67. Y entonces, fíjense que la F en el 0.25 quedamos que era 1.56, ¿no? Este está un poco más hacia la derecha en la distribución F. La distribución F habíamos quedado que era una cosa así. Y entonces vamos a estar más alejados ya no vamos a estar tan alejados, ¿no? Entonces el valor P es cercano, pero menor a 0.25. Ok. Entonces para esta última parte pues, no hay como mucho que hacer y vamos a considerar más o menos ahí tendríamos que voltear a ver al error de tipo 2, ¿no? La prueba del error de tipo 2. Pero bueno. Ahora. Hay una herramienta que se utiliza para este tipo de análisis, que es lo que se conoce como tabla ANOVA. ¿No? De análisis de variaciones. Entonces lo que se va a poner en la tabla ANOVA son dos cuestiones. Una es la diferencia entre las medias de las muestras que estamos tomando y la otra la diferencia entre las observaciones de cada una de las medias. Es decir, vamos a calcular el SP y el SX barra, ¿no? Entonces, aquí la idea es, vamos a tomar cuál es la fuente de variación vamos a tomar la suma de cuadrados, grados de libertad, aquí vamos a tomar el cuadrado medio o la media cuadrada y la F, ¿no? Entonces la primera fuente de variación vamos a llamarle A
Esta es la diferencia de las medias muestrales, ¿no? Y vamos a llamarle E al error. Es decir, la diferencia entre la observación y las medias muestrales. Observación y media muestral. Entonces, ¿cómo calculamos la suma de cuadrados? Vamos a llamarle SC. En el caso A, pues esto es n veces la suma desde que I vale 1 hasta A, que es el tamaño de cada muestra, de xi barra menos la x barra, que era el promedio de todos los promedios, al cuadrado, ¿no? Entonces n veces el sx barra. Los grados de libertad van a ser a menos 1. El cuadrado medio, vamos a llamarle cm, en el caso A es la suma de cuadrados sobre los grados de libertad, que es exactamente n por s cuadrada sub x barra. Y la f pues va a ser bueno, la f ahorita la calculamos, va a ser la f para las dos cosas que vamos a calcular aquí. Entonces, en el caso del error, es la doble suma, ¿no? La suma sobre hasta la a, la suma hasta la n, desde que j vale 1 y desde que i vale 1, de x j i menos x j barra cuadrito, ¿no? Aquí los grados de libertad van a ser a por n menos 1 y los cuadrados medios pues va a ser la suma de cuadrados sobre los grados de libertad, que no es otra cosa que la s calculada respecto el factor p, y entonces esto de aquí pues es los cuadrados medios de A sobre los cuadrados medios de E, y esto es igual a n s cuadrado x barra sobre s cuadrado p. Y podemos calcular un total, ¿no? Al menos para estos dos rubros, esto va a ser n por a menos 1, y esto de aquí lo vamos a llamar simplemente SC, y es la suma doble de xji menos el promedio completo al cuadrado, desde que j vale 1 hasta a y desde que i vale 1 hasta n. Entonces es esencialmente como los cálculos ya los hicimos, y de aquí podemos obtener el valor p, ¿no? Para las distintas muestras que tenemos. Entonces hay maneras ya, tanto R como Python tienen formas más o menos automáticas de hacer tablas a nodo. No son tan automáticas como quisiéramos. Pero bueno, ahí está. Ahora, ¿cómo podemos, ya nada más para acabar? Aquí estamos suponiendo que los tamaños de muestras son iguales, ¿no?
justo porque estábamos tratando de ver que si las fuentes de variación eran o no relevantes en el caso de las máquinas o de las personas, ¿no? Entonces, a veces va a haber que jugar con los distintos tipos de muestra. La única diferencia es en cómo vamos a estar calculando las cosas, ¿no? Bueno, antes de pasar a eso, ¿cómo interpretamos la F? Lo que estamos buscando es la varianza, que sí se puede explicar, explícita, digamos, y la varianza inexplicable, ¿no? Entonces, un poco esa es la interpretación que estamos haciendo, al menos con este problema, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el caso que tenemos tamaños de muestra distintos, ¿no? Entonces, cada muestra va a tener su propio tamaño. Y entonces, por ejemplo, para la primera suma de cuadrados, ya no tenemos la misma n. Entonces, cada una de las n's is va a tener que ir ponderando su producto, ¿no? X y barra menos X barra. Y vamos a tener que calcular de una forma distinta el promedio grande, ¿no? En este caso, los grados de libertad son A menos 1. El cuadrado medio se calcula de la misma forma y la razón de la misma forma, ¿no? El que va a cambiar va a ser el cuadrado medio del error, ¿no? En este caso es simplemente SSA sobre los grados de libertad, que son A menos 1. Pero van a cambiar los grados de libertad en el caso del error. La suma de cuadrados va a seguir siendo una suma doble desde que i vale 1 hasta a, y desde que j vale 1 hasta cada una de las ni's. Esto va a ser xij menos xi barra al cuadrado, y cada uno de los grados de libertad es la suma desde que i vale 1 hasta a de ni menos 1. Entonces el cuadrado medio en el caso del error es SCE sobre esta suma, ¿no? Ni menos 1. Ahí están. La F se saca igual, ¿no? Es la razón entre estos dos. Y el promedio grande es la suma doble desde i igual a 1 hasta a, y desde j igual a 1 hasta n, y de x y j sobre la suma desde j igual a 1 hasta ni hasta a de las n's is, ¿no? Y esto es igual, vamos a ponerle una n mayúscula, a la suma desde que i vale 1 hasta a de las ni por la xi promedio, que es lo que ya teníamos, la suma de las ni's, ¿no? Desde que j vale 1 hasta i. Ahí está. A ir acumulando, ¿no? Entonces, se puede hacer también con las distintas
tamaños de muestra, ¿no? Bueno, entonces le vamos a parar hoy aquí y lo que vamos a hacer es después necesitamos hacer un ejercicio de esto en la computadora, pero antes de eso vamos a hacer la ANOVA por los dos lados, ¿no? Un poco parecido a la prueba de dos colas en el caso de las medias, pero esta vez con la variación. Entonces vamos a hacer las ANOVAs bilaterales la próxima vez, y la que sigue regresamos a la computadora a hacer el análisis de variación, ¿no? Bueno, entonces le vamos a parar aquí y nos vemos en una siguiente sesión.